Vamos al segundo ejemplo para calcular el punto crítico de la función. Ahora, en el segundo ejemplo vamos a tener el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, dice nuestro enunciado, examine la naturaleza de la función en busca de cualquier punto crítico y determine su naturaleza. Vamos a tener nuestra función. Aquí tenemos la función, ¿ven? Y el primer paso es calcular el punto crítico. Primer paso, recuérdense que para obtener el punto crítico vamos a hacer la derivada de la función. Entonces, hacemos f'. Recuérdense que cuando vamos a derivar, baja el exponente y le restamos 1 al exponente. Lo mismo ocurre aquí y lo mismo va a ser aquí y aquí también. O sea, la derivada de la x ya saben que es 1 y la derivada de un número es 0. ¿Está bien? Entonces, la primera derivada tenemos de esta forma, ¿ven? Baja el 3, nos va a quedar 3x cuadrado sobre 3, baja el 2, va a ser 2x sobre 2, aquí 6 por 1 más el 0. Aquí fíjense que se puede simplificar. El 3 con el 3 simplificamos. Aquí simplifico el 2 con el 2. 6 por 1, 6. Y el 0 desaparece, pues. Y tenemos de esta forma. ¿Ven? Bueno, como yo sé que vamos a tener dos puntos críticos por el exponente de la función original, aquí ven que es exponente 3, entonces esto me va a indicar que vamos a tener el punto crítico que es máximo, que es mínimo, y también vamos a tener el punto de inflexión, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora una vez que tenemos la primera derivada? Hay que igualar a 0. La primera derivada, ven, se iguala a 0, y por lo tanto toda esta expresión queda igualada también a 0. ¿Ven? Bueno, para encontrar los valores de la x aquí vamos a aplicar los casos de factorización, en este caso un trinomio de la forma. Van a quitar la raíz cuadrada del primer término, que es x, van a abrir dos paréntesis, ¿sí? Fíjense, van a abrir dos paréntesis, y aquí es menos, entonces aquí también va a ser menos, y luego van a multiplicar los signos para el siguiente paréntesis, menos por menos, ven, aquí va a ser más. Luego, ¿qué van a hacer? Van a buscar dos números que multiplicado entre sí me dé 6, y como aquí son diferentes los signos, restado de 1, entonces 3 por 2, 6, 3 menos 2 es 1. Una vez que tenemos resuelto el trinomio de la forma, entonces cada expresión o cada factor vamos a igualar a 0, ¿ven? X menos 3, ven aquí x menos 3 y x más 2 igualamos a 0 para despejar la x. Entonces aquí este menos 3 que está restando va a pasar sumando, va a quedar x igual a 3. Y aquí este 2 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Acá tiene más y aquí va a ser menos. ¿Ven? Tenemos los puntos críticos, dos puntos críticos. Bueno, ahora vamos a la naturaleza de la función, es el segundo paso. Entonces, recuérdense que para la naturaleza vamos a hacer la segunda derivada. Tenemos ya la primera derivada, ¿ven? Aquí la primera derivada, y ahora volvemos a derivar la función. O sea, va a ser f'' dos veces. Entonces derivo x al cuadrado, esto va a bajar, recuérdense, y acá vamos a restarle 1, entonces va a quedar 2x. La derivada de la x es 1 y del 6 es 0. Entonces queda de esta forma, ¿ven? La segunda derivada es igual a 2x menos 1. Ahora quiero saber si estos dos puntos críticos es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar esta x, ¿ven? Por los puntos críticos. Entonces, ahora comienzo con x igual a 3. Reemplazo aquí la x por el 3 para saber si es máximo o mínimo, ¿ven? Entonces la segunda derivada de la función cuando vale 3 es igual a 2 por 3 menos 1. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5, es positivo, mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces existe un punto mínimo. Ahora vamos a probar para x igual a negativo 2. Vamos a reemplazar aquí nuevamente para saber si es máximo o mínimo. Reemplazamos la función, fíjense, y salió negativo 5, y negativo 5 es menor a 0. Si es negativo, mi segunda derivada se concluye que es un máximo, entonces existe un punto máximo. Entonces quiere decir que para el punto 3 es un punto mínimo y para el punto negativo 2 es un punto máximo, y esto nos dice, nos dice la naturaleza de la segunda derivada de la función, ¿está bien? Bueno,
Tercer paso, vamos a calcular las coordenadas. ¿Se recuerdan? Entonces, 2 veces vamos a calcular aquí las coordenadas, uno para el punto mínimo y el otro para el punto máximo, donde, ¿dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en la función original, ¿se recuerdan? Entonces aquí, para x igual a 3, ¿ven? Voy a reemplazar en la función original, la función cuando vale 3, y obtenemos que 86.5, y este es el punto mínimo, ¿ven? 3 con 86.5, y ahora lo mismo voy a hacer para x igual a negativo 2 para obtener las coordenadas. En este caso sale 107.3 y es el punto máximo, o sea, las coordenadas del punto máximo. Como tiene punto máximo y tiene punto mínimo, entonces hay un punto de inflexión, ¿sí? Punto máximo, punto mínimo, punto máximo, y acá es un punto mínimo, por lo tanto existe un punto de inflexión, y el punto de inflexión no es máximo ni mínimo, o sea, es el medio, ¿sí? Entonces, ¿de dónde quito el punto de inflexión? El punto de inflexión sale de la segunda derivada, de aquí sale el punto de inflexión. Entonces, ven, tengo la primera derivada, ya tengo la segunda derivada, ven, de aquí va a salir el punto de inflexión, el cuarto paso entonces. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que la segunda derivada sea 0, ven, y de ahí entonces vamos a despejar la x. O sea, 2x menos 1 es igual a 0, despejo aquí la x, este negativo 1 va a pasar al otro lado sumando, y este 2 le va a pasar a dividir, ¿ven? 1 sobre 2, y 1 sobre 2 es 0,5, y esto es la ubicación del punto de inflexión, ¿ok? Bueno, calculamos la coordenada del punto de inflexión. ¿Cómo voy a calcular? Voy a utilizar la función original, y en él voy a reemplazar este 0,5 para tener las coordenadas. Recuérdense, cuando dice coordenada es el punto X e Y. En este caso ya tenemos la X y nos falta la Y. ¿De dónde quitamos la Y? De la función original. Entonces, ven, reemplazamos la función original, la X por el 0,5, para saber dónde, o sea, para saber la ubicación del punto de inflexión, y aquí sale 96.91, ¿ok? Y ahí tenemos entonces las coordenadas del punto de inflexión, que no es máximo ni mínimo, es la mitad, ¿ok? Entonces pasamos al quinto paso, que es el gráfico, y es el último paso, ¿está bien? Van a hacer su cuadro de valores nuevamente. En este caso el cuadro de valores más, vamos a decir que es mucho más grande que el caso anterior, porque tenemos varios puntos críticos, ¿ven? Entonces aquí coloqué la tabla de valores, X e Y, el punto crítico, ven, negativo 2, el punto de inflexión que está en el medio, y el punto crítico 3. Voy a dar dos números antes, ¿ven? Dos números después del 2. Aquí también dos números antes del 3 y dos números después del 3. Y fíjense, ¿verdad? Que tiene una secuencia, justo tiene una secuencia. ¿Ven? Del negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0. Aquí está el punto de flexión en el medio. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Bueno, como nosotros necesitamos esto graficar en el plano, entonces vamos a utilizar la función original y vamos cambiando la x por los valores, ¿ven? Aquí. Entonces la x, esta x voy a cambiar por negativo 4, ¿ven? Y esto podemos hacer en la calculadora directo. No se olviden que es negativo y tiene que estar entre paréntesis. Y de esta forma, ¿ven? Vamos completando nuestro cuadrito, y estas son las coordenadas que vamos a llevar en el plano cartesiano después. Entonces acá tengo negativo 4 con 94.6, y esto es lo que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Luego vamos a unir esas líneas y vamos a obtener la representación gráfica de la función, y va a quedar, ¿ven? De esta forma. Entonces, en el negativo 2 teníamos o tenemos un punto máximo. Un punto máximo. Esto es el punto de inflexión en el 0,5, el punto de inflexión, y esto es un punto mínimo. ¿Ven? Acá el gráfico, por medio del gráfico podemos comprobar que sí es cierto los puntos críticos, que son máximo, mínimo y el punto de inflexión, ¿ok? Bueno, vamos otra vez a los pasos que tenemos que seguir para poder resolver. Entonces el primer paso es el cálculo del punto crítico. Recuérdense que para el cálculo del punto crítico se tiene que hacer la primera derivada. Una vez que se obtiene la primera derivada, esa primera derivada se iguala a 0 para obtener los valores de la x, ¿sí?
Bueno, una vez que tenemos los valores de la X, ¿ven? Vamos al segundo paso. Recuérdense que aquí es un trinomio de la forma. Bueno, trinomio de la forma nosotros ya llegamos a dar en el caso del límite 0/0. Bueno, al segundo paso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a volver a derivar la segunda derivada. En este caso no desapareció la X. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener, como tenemos dos valores, entonces vamos a tener un punto máximo y un punto mínimo. ¿Ven? Entonces, para saber cuál es máximo y mínimo, traemos la X y reemplazamos la segunda derivada. Si sale positivo, es un mínimo. Si sale negativo, es un máximo. Tercer paso es calcular las coordenadas, o sea, las ubicaciones X e Y de los puntos críticos. ¿Ven? Para el negativo 3, para el 3, perdón, tengo las coordenadas del punto mínimo, y para el negativo 2 tengo las coordenadas del punto máximo. Como tengo máximo y mínimo, no se olviden que tenemos punto de inflexión, y vamos a un cuarto paso, ¿ok? ¿Cómo se calcula el punto de inflexión? El punto de inflexión se calcula de la segunda derivada. ¿Está bien? Esa segunda derivada se hace cero, ¿ven? La segunda derivada, ¿ven? Segunda derivada es igual a cero. Entonces, toda esta expresión que está aquí, hago que sea cero para despejar la X. Y ahí despejo la X. Y al tener la X, entonces puedo tener otra vez las coordenadas del punto de inflexión. Y el quinto paso es el gráfico, ¿ok? Entonces, para nuestro gráfico, nosotros hacemos, ¿ven? El cuadro de valores, colocamos el punto crítico, en este caso ordenamos, ¿ven? Del menor valor al mayor, dos números antes y dos números después, ¿ok? Dos números antes y dos números después del punto crítico, dos números antes y dos números después, y luego lo que hacemos es reemplazar en la función original para poder obtener las coordenadas. Y eso vamos a llevar nosotros al plano cartesiano, unimos todo y tenemos la representación gráfica.